Hola a todos, bienvenidos a Glow. Soy Noelia Cañas y para que brilles desde ese corazón puro, resplandeciente, desde esa esencia más genuina tuya, hoy te traigo un libro que en realidad es una autobiografía de Anita Moorjani, se titula Morir para ser yo. Anita durante tiempo estuvo padeciendo un cáncer que le dejó en un coma, supuestamente ella murió, pero volvió a la vida. Y este libro es ese renacer de ella y es muy emotivo. Te invito a que lo leas, no por el hecho de superar un cáncer, sino porque llega al corazón, porque cada fibra de cada capítulo es un despertar, es un aire fresco para nosotros. Y hoy en concreto quedará un poquito largo probablemente este podcast porque quiero leerte totalmente, en la totalidad, el capítulo número 13 que se titula Hallando mi camino. Ahora tenía una visión de la vida que muy pocas personas, por no decir nadie, de mi círculo social compartía o con la que se sintieran relacionados. Ya no tenía miedo de nada, ya fuera la enfermedad, el envejecimiento, la muerte o la falta de dinero o cualquier otra cosa. Cuando la muerte no conlleva ningún horror, ya no queda mucho que temer, porque la muerte se considera siempre el peor escenario, y si eso no te inmuta, ¿qué puede ya afectarte? Por otra parte, encontraba desafiante reintegrarme en la vida cotidiana, debido a que este mundo ya no me parecía del todo real. El otro ámbito parecía más genuino, y tal y como ya he descrito, me hallaba forcejeando con la seriedad con la que todo el mundo se tomaba las cosas, como por ejemplo lo estresados que estaban todos por el dinero y la economía, a pesar de tener tantas cosas maravillosas por las que disfrutar y por las que estar agradecido. Tampoco podía entender cómo la gente rechazaba cosas tan importantes como el amor, las relaciones, el talento, la creatividad, la individualidad, para perseguir solamente el dinero, ni comprendía por qué dedicaban tanto tiempo a trabajar en ocupaciones que no disfrutaban. La forma en la que la gente enfocaba su vida me parecía totalmente equivocada. Las prioridades y los valores estaban desalineados y todo parecía al revés de como debería de ser. Me daba cuenta de que probablemente yo también pensaba antes de esa misma manera, pero ahora no me podía ni imaginar volver a eso nunca más. Ahora sé que nunca más podré aceptar solo por dinero un trabajo que no me guste, pensaba. Ahora mis criterios sobre el trabajo y sobre las cosas que generalmente se deben hacer son muy diferentes. Mi vida y mi tiempo aquí son mucho más valiosos que eso para mí. A la vez, Dani descubrió que tras la intensa experiencia de verme pasar por el cáncer y casi morir, las cosas ya no eran iguales para él tampoco. Antes de mi enfermedad, trabajaba en el departamento de ventas y marketing de una empresa multinacional como responsable de distribución para toda Asia. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, ahora ir a trabajar le parecía monótono y poco estimulante. Los dos habíamos crecido, cambiado y aprendido muchísimo. Dani siempre había soñado con tener su propia empresa, y en ese momento le dije que lo intentara. Le animé a vivir su sueño. Antes de mi ECM, habría tenido demasiado miedo de alentarle a ello, porque habría pensado que era un gran riesgo y de que no salir bien no podríamos sustentarnos. Pero mi visión de las cosas había cambiado, y ahora me parecía que lo más importante era que realizara sus sueños, en vez de vivir lamentando siempre no haberlo intentado. Así que le animé a montar el negocio que siempre había anhelado, una empresa dedicada a desarrollar y proporcionar herramientas de asesoramiento profesional para estudiantes y empresas. La decisión de dar el paso de dejar de trabajar para otro para trabajar a sí mismo resultó más fácil de lo esperado, ya que la empresa de Dani le despidió debido a que había estado demasiado tiempo alejado del trabajo, dedicándose a atenderme durante mi enfermedad. En el pasado eso habría sido un gran revés, pero después de mi ECM me pareció que simplemente se evidenciaba que era una nueva manera de que el universo funcionaba a nuestro favor. Era una oportunidad de hacer algo más estimulante. Para poner en práctica esa nueva aventura, tuvimos que reducir radicalmente nuestro nivel de vida. Nos mudamos a una casa más pequeña y minimizamos mucho nuestros gastos personales. Acabamos afincados en un barrio muy humilde, situado a gran distancia de las bulliciosas zonas urbanas de Hong Kong. Nuestro hogar se ubicaba en un pueblo remoto cerca de la frontera con China. Allí estábamos completamente aislados de nuestra comunidad, y eso nos proporcionó la oportunidad de reagrupar y reevaluar nuestras vidas. Fue un cambio drástico en comparación con aquello a lo que estábamos acostumbrados, y nos dio la sensación de que estábamos empezando de cero. Era como un nuevo comienzo. En otro tiempo, la pérdida del empleo de Dani o la obligación de reducir drásticamente nuestro nivel de vida y mudarnos fuera de la ciudad me habría parecido algo negativo o una adversidad. Me habría provocado mucho miedo porque representaba una amenaza para mi seguridad. Pero las palabras «regresa y vive tu vida sin miedo» seguían resonando en mi cabeza. De modo que sabía que todo iba a ir bien.
de los muchos mensajes que me traje de mi ECM. Todos somos uno, todos somos puro amor en esencia, todos somos magnificentes. Ese era el más poderoso de todos y seguía reverberando en mi interior. Dado que ese mensaje me había parecido que provenía a la vez tanto de mi padre como de mi mejor amiga Sonny, cada vez que lo oía en mi cabeza y lo escuchaba con la voz de uno u otro, dependiendo de la situación. En este caso vi que todos estos acontecimientos eran parte de una aventura mayor que estaban desplegándose, dándome la sensación de un nuevo comienzo en la vida, con borrón y cuenta nueva. Adicionalmente, como consecuencia de mi ECM, pasé de tener una visión de la realidad de fuera hacia adentro, a tener una visión de la realidad de dentro hacia afuera. Es decir, antes solía pensar que el mundo exterior era el real y que yo tenía que moverme dentro de sus confines. Eso es más o menos lo que piensa la mayoría de la gente. Con esa visión le daba todo el poder al mundo que hay afuera, de manera que los acontecimientos externos tenían la capacidad de controlarme, es decir, que eran los acontecimientos externos los que regían mis comportamientos, mis estados de ánimo y mis pensamientos. No consideraba reales mis relaciones emocionales y mis sentimientos, ya que no eran cosas tangibles. Pensaba que eran meras reacciones debidas a los acontecimientos externos. Según ese modelo, yo era la víctima de las circunstancias, en vez de ser la creadora de mi vida. Incluso la enfermedad era un evento externo que me había ocurrido por puro azar. Sin embargo, después de mi ECM, empecé a verme como una parte divina e integral de un todo mayor, un todo que incluye todo lo que existente en el universo entero, todo lo que jamás existió y que siempre existirá, y en el que está todo interconectado en su totalidad. Y me di cuenta de que yo estaba en el centro de ese universo, y supe que todos nos expresamos desde nuestra peculiaridad perspectiva, pues todos y cada uno estamos simultáneamente en el centro de esta gran red cósmica. Con el tiempo y a medida que Dani y yo fuimos construyendo juntos esa nueva fase de nuestras vidas, fui comprendiendo esas verdades de una forma todavía más concreta. Descubrí que a pesar de que todo existe dentro de esa red de interconexiones y aunque todos tenemos acceso a ella en su totalidad, mi mundo, en cualquier punto del tiempo, es un tapiz confeccionado por todos mis pensamientos, sentimientos, experiencias, relaciones, emociones y acontecimientos acaecidos hasta ese punto preciso. Nada existe para mí que no entre en mi tapiz, hasta que no entra en mi tapiz. Y yo puedo incrementarlo o limitarlo, ya sea expandiendo o restringiendo mis experiencias y mi consciencia. Según mi percepción, todos tenemos cierta capacidad de elección respecto a lo que permitimos que entre en nuestro campo de observación. Cuando algo entra en mi consciencia, deviene en parte de mi tapiz. Retomando la analogía del almacén, es lo equivalente a haber alumbrado ese algo con mi linterna. Eso significa que entra a formar parte de mi sistema de creencias, de mi verdad. Yo sabía que el propósito de mi vida era expandir mi tapiz y permitir que entraran más y mayores experiencias en mi vida. Así que me encontré intentando ampliar los límites de lo que consideraba posible en todas las áreas donde hasta entonces había percibido limitaciones. Empecé a cuestionarme todo aquello que asumimos como verdad y que, sin embargo, realmente son solo creencias determinadas por la sociedad. Contemplé todo lo que me había parecido negativo o imposible en el pasado y lo cuestioné. Sobre todo las creencias que me provocaban sentimientos de miedo y de inadecuación en mi interior. ¿Por qué creo esto?, me preguntaba. ¿Es solo por motivos puramente culturales y de condicionamiento social? Puede que esto tuviera algo que ver conmigo en algún momento de mi vida, pero ¿sigue siendo verdad hoy? ¿Me vale seguir creyendo en muchas de las cosas en las que me educaron y me enseñaron a crecer desde pequeña? En algunos casos podría contestar a esas preguntas con un tal vez, pero en la mayoría de los casos la respuesta era un no rotundo. Me habían educado en la creencia de que las mujeres debían ser sumisas. En mi entorno social había siempre cierto nivel de censura hacia las mujeres que eran demasiado fuertes o asertivas, o que mantenían una posición importante, porque el papel principal de la mujer era ser una esposa y madre servicial, y yo nunca había logrado encajar en ese patrón de sumisión. Me había pasado toda la vida censurándome, culpándome por no cumplir esas expectativas. Siempre me había sentido inadecuada. Pero tras mi ECM comprendí que todo eso era un conjunto de falsos estándares determinados socialmente. También solía creer que no era lo bastante espiritual y que necesitaba esforzarme más en ese aspecto. Pero en mi ECM descubrí que todos somos espirituales, independientemente de lo que hagamos o creamos. No podemos ser otra cosa, porque eso es lo que somos, seres espirituales. Lo que pasa es que no siempre nos damos cuenta de ello, nada más. Comprendí que solo puedo hallar la verdadera dicha y felicidad si me quiero a mí misma, yendo a mi interior, siguiendo a mi corazón y haciendo lo que me proporciona alegría. Descubrí que cuando mi vida parece estar a la deriva y me siento perdida,
cosa que todavía me pasa a menudo. Lo que ello significa es que he perdido el sentido de mí misma, mi sentido de ser. Significa que no estoy conectada con quien soy verdaderamente y con lo que he venido a hacer aquí. Esto es lo que ha tenido que suceder cuando he dejado de escuchar mi propia voz interior y he delegado mi poder en fuentes externas como la televisión, los anuncios, los periódicos, las grandes publicidades farmacéuticas, mis colegas, las creencias culturales y sociales y cosas así. Antes, cuando me sentía perdida, una de las primeras cosas que hacía era buscar respuestas fuera. Las buscaba en los libros o en maestros o en gurús, con la esperanza de que me aportaran la solución que anhelaba, y siempre se me escapaba. Eso es exactamente lo que hice cuando me diagnosticaron el cáncer en un principio. Pero al actuar de ese modo, acabé con la sensación de estar todavía más extraviada, porque estaba cediendo mi propio poder una y otra vez. Descubrí que tener una visión del mundo de dentro a fuera significa poder confiar plenamente en mi guía interior. Es como si lo que yo siento tuviera un impacto sobre todo mi universo. En otras palabras, puesto que yo soy el centro de mi red cósmica, el todo es afectado por mí. Así que, en lo que a mí respecta, si yo soy feliz, el universo entero está feliz. Si yo me amo, todo el mundo me ama. Si yo estoy en paz, toda la creación está en paz, y así sucesivamente. Desde entonces, cuando parece que las cosas comienzan a ponerse feas, en vez de intentar cambiarlas físicamente, que era lo que hacía antes de mi ECM, me pongo a revisar mi universo interior. Si me siento estresada, nerviosa, infeliz o cualquier otra cosa parecida, me voy a mi interior y me ocupo primero de esos sentimientos antes que nada. Me quedo sentada a solas conmigo misma, paseo por la naturaleza o escucho música hasta que llego en mi interior a un espacio centrado, donde me siento en calma y recobrada. Noto que, entonces, mi mundo exterior también cambia y muchos de los obstáculos simplemente desaparecen sin que yo tenga que hacer nada. A lo que me refiero con estar centrada es al hecho de experimentar que estoy asentada en el centro de mi red cósmica y siendo consciente de mi posición. Este es, en realidad, el único sitio donde todos estamos siempre, y es importante sentir nuestra centralidad en su núcleo esencial. Pero de vez en cuando se me olvidaba mi posición central en el cosmos. Me veía atrapada en todos los dramas, contradicciones, angustias y dolores del mundo físico y no podía verme como uno de esos seres expandidos, magnificantes e infinitos que todos somos en realidad. Por suerte me daba cuenta en esos momentos de que nunca estamos totalmente desconectados del centro. Es más bien que temporalmente lo perdemos de vista, y entonces ya no tenemos la sensación de paz y alegría que proviene de él. Nos vemos atrapados en la ilusión de separación y no podemos ver que la alegría y la tristeza van juntas de la mano como la luz y la oscuridad, el yin y el yang. Nuestra sensación de desconexión es solo parte de la ilusión de dualidad que nos impide, o al menos nos dificulta, ver la unidad que permanece inmutable más allá de esa apariencia de separación. Por ello, el hecho de centrarse significa ver más allá de la ilusión y volver a sentir nuevamente nuestra posición infinita en el centro de todo, en el centro de la unidad. Todavía tenía el saber visceral de que todos somos uno con el universo. Por ello, sabía que a pesar de estar en mi cuerpo físico, y tanto si era consciente de ello como si no, estoy siempre en el centro de una gran red cósmica en el que es el universo. Esto es lo mismo que darme cuenta de mi magnificencia y de mi conexión con lo infinito. A medida que los meses se han convertido en años, he puesto en práctica esa conciencia más y más. A veces, cuando tenía mucho que hacer y las cosas se ponían estresantes, se me acusaba de perder el tiempo cuando me tomaba un descanso para centrarme. Pero sabía que intentar solucionar las cosas solamente a nivel físico era coger el camino más lento. Hasta el día de hoy, eso es para mí como caminar por un pantano. Afrontar así los problemas me causa frustración, aparte de un aumento de mi nivel de estrés. Sin embargo, descubrí que si tomo un tiempo para recuperar mi centro, a pesar de lo que pueda pensar la gente que me rodea, muchos de los principales escollos desaparecen en cuanto soy consciente de mi conexión con el todo y me siento nuevamente en calma y feliz. Durante esas sesiones recibo mucha claridad y por el mero hecho de estar centrada desaparecen muchos de los restantes conflictos. He descubierto que esta es una forma mucho más efectiva de resolver los problemas y llevar adelante mi vida es dedicarme solamente a resolverlos desde la acción externa. Esto es el resultado directo de mi ECM y nace de saber que soy parte de un gran tapiz cósmico, de que estoy en el centro esencial y de que puedo entrar en contacto con todo el universo con solo ir hacia adentro, hacia mi interior. A lo largo de los años que han pasado desde mi ECM, he experimentado también cambios en los que se refiere a mis necesidades externas. He descubierto que necesito estar cerca de la naturaleza, principalmente del mar, para sentirme totalmente bien. Al igual que era maravilla que sentí los primeros días después de salir del hospital, descubro que ahora puedo conectar instantáneamente con el estado que experimenté durante mi ECM con solo mirar las olas y escuchar el océano.
he podido comprobar con gran alegría que tanto mis actuales amigos más cercanos como mi familia inmediata han hecho cambios también por su cuenta. Y puede sonar extraño, pero desde mi ECM, mucha gente me ha dicho que sienten un cambio de energía cuando están cerca de mí. Raramente hablo de ello en público, porque creo que esas percepciones emergen del interior del ser. Es posible que simplemente les esté reflejando lo que ellos ya están listos para experimentar. Debido a mi experiencia, estoy absoluta y poderosamente convencida de que todos tenemos la capacidad de curarnos a nosotros mismos, así como de facilitar la curación de otros. Cuando entramos en contacto con ese lugar infinito que hay en nuestro interior, donde somos todo, entonces la enfermedad ya no puede permanecer en el cuerpo. Y como todos estamos conectados, no hay razón para que el estado de bienestar de una persona no pueda alcanzar a otros, elevándolos y desencadenando su recuperación. Y cuando curamos a otros, también nos estamos curando a nosotros mismos y al planeta. No hay separación, excepto en nuestras propias mentes. Mi vida ha tenido sus subidas y bajadas y hay ocasiones en las que siento que tengo que esforzarme mucho para permanecer centrada. Tengo que ocuparme en asuntos mundanos como son las tareas hogareñas o pagar las facturas, y desde que me sucedió el ECM me cuesta centrarme en esos detalles. Sin embargo, nunca estoy lejos de hallar mi sitio en el universo una vez más y de sentir esas palabras dentro de mi alma. Sal y vive tu vida sin miedo. También he descubierto que, aun cuando he hecho algunos nuevos amigos, incluyendo uno en particular que me ha ayudado mucho a comprender y procesar mi experiencia, parece que tengo dificultades en reconectar con muchos de los antiguos. Ya no soy tan sociable como lo era antes y no me gustan las mismas cosas. Antes tenía muchos amigos, pero ahora solo doy acceso a mi vida a un número muy reducido de personas, la mayoría de las cuales las he conocido a través de un grupo de ECM en los últimos años. Algunas de ellas han tenido sus propias experiencias similares a la mía y un puñado de nosotros hemos intentado e intimado mucho. Aparte de este grupo, también dedico mucho tiempo a mi familia inmediata, mi marido, mi madre y mi hermano. Ellos estuvieron incondicionalmente conmigo durante mi crisis y mis horas de necesidad, y ahora me siento muy cerca de ellos. Es difícil que me sienta así de cerca con otras personas. No es que esté intentando convertirme en una solitaria. Sigo abriéndome a la gente y me encanta ayudar a las personas a conseguir una mayor comprensión, cosa que hago a través de mis escritos y mi trabajo actual como formadora cultural. Tal como se verá en el siguiente capítulo, el acto de permitir que suceda lo que haya que suceder y de permitirme ser yo misma ha ejercido un enorme impacto sobre mí en esta gran aventura.